Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, clamamus te, benedicimus te. El drama de Jesús por José Julio Martínez. Nota discordante. Precisamente en Nazaret, la ciudad donde se había criado y cuyo nombre le acompañará hasta la muerte, Jesús Nazareno, es donde pasó por algunas cabezas el pensamiento de matarle. Envidia pueblerina contra el paisano que vuelve coronado de fama, mientras los demás del pueblo ven pasar las horas en la monotonía del trabajo diario. Ocurrió así el hecho. Jesús, por impulso del Espíritu, retornó a Galilea, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en sus sinagogas, y era glorificado por todos. Habiendo ido a Nazaret, donde se había criado, entró, según su costumbre, el día de sábado en la sinagoga y se levantó para encargarse de la lectura. Fuele entregado el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor sobre mí, por cuanto me ungió para evangelizar a los pobres. Me ha enviado para curar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para soltar a los oprimidos, para promulgar el año de las misericordias del Señor. Y habiendo arrollado el libro, lo entregó al ministro y sentóse. Todos en la sinagoga tenían clavados en él sus ojos, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido la escritura que acabáis de oír. Como si dijera: este ungido que había de venir para evangelizar a los pobres, para traerles el mensaje consolador, soy yo. Dice el evangelista que al oírle todos le daban elogios y estaban pasmados de las palabras llenas de gracia que salían de sus labios. Pero alguno lanzó el chispazo de la murmuración envidiosa y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el carpintero a quien hemos conocido desde pequeño? ¿Nos dejaremos encantar por sus palabras? Si quiere que creamos en él, que no se contente con palabras bellas, que haga aquí entre nosotros alguna de esas maravillas que ha hecho en otras ciudades, según dicen. Sorprende Jesús sus pensamientos, y al punto le sale al paso. Sin duda que me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Todas las grandes cosas que hemos oído que has hecho en Cafarnaún, hazlas también aquí en tu patria. Mas añadió luego: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. De verdad os digo, muchas viudas había en Israel en tiempo de Elías, cuando el cielo estuvo sin llover 3 años y 6 meses, siendo grande el hambre por toda la tierra, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, ciudad gentil del territorio de Sidón. Había asimismo muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado por este profeta, sino Naamán, natural de Siria. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga montaron en cólera, y levantándose alborotados, le arrojaron fuera de la ciudad, y le condujeron hasta la cima del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad, con ánimo de despeñarle. Pero Jesús, habiendo pasado por medio de ellos, iba su camino. Aparece el enemigo. Aquella irritación de sus paisanos fue un episodio nada más. Durante estos primeros meses sienten los pueblos tal entusiasmo y admiración crecientes por el amable maestro, que ya no podía entrar abiertamente en las ciudades y tenía que andar por parajes desiertos para evitar las aclamaciones ruidosas. Y su fama se extendía cada día más, y acudían a él pueblos en masa para oírle y ser curados de sus enfermedades. Primeros días de la predicación de Jesús. Hermosos días de la predicación de Jesús, en los que aquellas muchedumbres dan curso libre a su amor por él, mezclado sí con algún interés por los milagros que les hacía, pero libre de cualquier murmuración o protesta, y mucho más de cualquier enemistad o contradicción. Aurora triunfal y breve,
en la que pronto se levantarán las primeras nubes, precursoras de días trágicos. Al cabo de algunos días, Jesús entró de nuevo en Cafarnaún, y corriendo la voz de que estaba en la casa, acudieron tantos que no cabían ya ni delante de la puerta. Y ocurrió que él, sentado, les enseñaba, y estaban también sentados allí los fariseos y doctores de la ley, que habían venido de todos los lugares de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Los fariseos, los que se consideraban separados, eso significa la palabra fariseo, los que se tenían por más justos que los demás y despreciaban a todos, los fariseos, los doctores de la ley, los que en vez de repartir al pueblo el pan de la verdadera instrucción religiosa, se detenían en explicar minuciosas y ridiculeces de tradiciones humanas. Ya han entrado de lleno en la escena del drama los enemigos de Jesús, y no es extraño que hayan venido a oírle desde la capital. La profunda conmoción religiosa producida por la predicación de Jesús en Galilea ha repercutido lejos y los ha puesto en estado de alarma. Quieren conocer con sus propios ojos al nuevo profeta, que se ha ganado el amor del pueblo, y están allí, observando, espiando. Entonces llegaron unos conduciendo a cierto paralítico que llevaban entre 4, y no pudiendo presentárselo por causa del gentío que estaba alrededor, descubrieron el techo, por la parte bajo, la cual estaba Jesús, y por su abertura descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: Hijo, perdonados son tus pecados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, y decían en su interior: ¿Qué es lo que éste habla? Este blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Mas como Jesús penetrase al momento con su espíritu esto mismo que interiormente pensaban, díceles: ¿Qué andáis resolviendo esos pensamientos en vuestros corazones? ¿Qué es más hacedero, decir al paralítico: perdonados son tus pecados, o decirle: levántate, toma a cuestas tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Levántate, dijo al paralítico, yo te lo digo, toma a cuestas tu camilla y vete a tu casa. Ha sido el primer conflicto y el primer triunfo, cuando escribas y fariseos le oyen decir: perdonados te son tus pecados. Piensan en sus corazones que solo Dios tiene la potestad de perdonar pecados, y se escandalizan de que Jesús se atribuya esta potestad. El Señor descubre sus pensamientos y le responde con un argumento clarísimo, irrebatible. ¿Qué es más fácil, perdonar pecados o hacer un milagro? Para el hombre, las dos cosas son igualmente difíciles, son imposibles. Para Dios las dos son fáciles, pues yo haré delante de vuestros ojos la obra que se puede ver, el milagro, para que creáis que también puedo hacer lo que no se ve, perdonar los pecados. Hizo el milagro. Luego Jesús tiene el poder de Dios, es Dios. Enorme fue la impresión de los presentes. El curado se levantó al punto y tomando la camilla en que yacía, a la vista de todos, se fue a su casa, dando gracias a Dios, de manera que se maravillaron todos y alababan a Dios diciendo: jamás tal cosa vimos. Y loaron a Dios, que dio tal potestad a los hombres, y llenos de temor decían: maravillas hemos visto hoy. Poco después ocurren otros 2 encuentros que nos refieren así los evangelistas. Y pasando Jesús de allí otra vez hacia el mar, vio a un hombre publicano, Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa, llamado Mateo, y le dijo: sígueme. Y él, levantándose, lo dejó todo y le siguió. Y le hizo Leví un gran banquete en su casa. Y acaeció que estando sentado Jesús a la mesa, vinieron muchos pecadores y publicanos, y se sentaron a comer con él y con sus discípulos, pues había muchos que también le seguían. Y viendo los fariseos y los escribas de ellos, del partido de los fariseos, que comían con los publicanos y los pecadores, decían a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro? ¿Por qué coméis y bebéis vosotros con publicanos y pecadores? Y oyéndolo Jesús dijo: no tienen los sanos necesidad de médico,
sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. El consuelo que estas palabras tan nuevas y penetrantes han inspirado a la humanidad nos hace meditar ante esa mesa de aduaneros pecadores y ante esos fariseos orgullosos, el asombro de éstos y la agradecida admiración de aquellos al oírlas por primera vez. Mas todavía insisten los enemigos, y aprovechándose de la popularidad de Juan Bautista, tratan de oponerlo a Jesús, con ocasión de aquel mismo banquete que él había aceptado. ¿Por qué, le dicen, los discípulos de Juan y los fariseos ayunan tan a menudo, en tanto que los tuyos no ayunan? La respuesta de Jesús encierra gran encanto. Adviértase en ella el nuevo espíritu, esa mezcla de suavidad y de austeridad que habrá de sustituir a la rigidez orgullosa del fariseísmo. Jesús comienza por pedir gracia, si cabe hablar así, para este primer momento de la reunión del Maestro y de los discípulos, al cual seguirán grandes amarguras. ¿Queréis hacer ayunar a los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Después añade, días vendrán en que el esposo les será arrebatado, y entonces ayunarán. Y con una comparación casera acerca del vino nuevo, que no se encierra en odres viejos, termina dejando comprender que aquellas objeciones antiguas no tenían sentido ante la santa novedad de las cosas que iban a llegar. He aquí los primeros acontecimientos del ministerio público de Jesús. Oculto ayer entre la multitud, se presenta ya, y con una palabra, una mirada, se atrae a algunos discípulos pobres como él. Baja a la plaza pública, y antes de enseñar al pueblo, le ama, le dispensa bienes. Las muchedumbres conmovidas se van tras de él para oír su palabra, los grandes para espiarle. Casi todos ignoran aún su doctrina, no conocen más que sus beneficios. En el corazón de Jerusalén, fariseos y escribas han iniciado sus ataques contra Jesús. Él no los teme. Llegada la fiesta solemnísima de la Pascua, se presenta en medio de ellos, en su ciudad de Jerusalén, donde eran los amos del pueblo. Nos dice San Juan que estaba presente. Hay en Jerusalén una piscina de las ovejas, llamada en hebreo Betsaida, la cual tiene 5 pórticos. En ellos, pues, yacían una gran muchedumbre de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos aguardando el movimiento de las aguas, pues un ángel del Señor descendía de tiempo en tiempo a la piscina, y se agitaba el agua, y el primero que después de movida el agua entraba en la piscina, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Allí estaba un hombre que desde hacía 38 años se hallaba enfermo. Como Jesús le viese tendido y conociese ser de edad avanzada, dícele, ¿quieres ser curado? Señor, respondió el doliente, no tengo una persona que me meta en la piscina, así que el agua esté agitada, por lo cual mientras yo voy, ya otro ha bajado antes. Dícele Jesús, levántate, coge tu camilla y anda. De repente se halló sano este hombre, y cogió su camilla e iba caminando. Era aquel día de sábado. Por eso decían los judíos al que había curado, hoy, sábado, no te es lícito llevar la camilla. Respondióles, el que me ha curado ese mismo me ha dicho, toma tu camilla y anda. Preguntáronle entonces, ¿quién es ese hombre que te ha dicho toma tu camilla y anda? Mas el que había sido curado no sabía quién era, porque Jesús se había retirado sin ser notado, gracias a la mucha gente que allí había. Hallóle después Jesús en el templo, y le dijo, bien, ¿ves cómo has quedado curado? No peques pues en adelante, para que no te suceda alguna cosa peor. Gozoso aquel hombre fue y declaró a los judíos que Jesús era quien le había curado. Pero éstos por lo mismo perseguían a Jesús, por cuanto hacía tales cosas en sábado. Mas Jesús le respondió, mi Padre sigue hasta el presente obrando, y yo también obro. Mas por esto mismo, con mayor empeño andaban tramando los judíos en quitarle la vida, porque no solamente violaba el sábado, sino que decía que Dios era Padre propio suyo, haciéndose igual a Dios. Así habla ante el auditorio más autorizado, los príncipes y los sabios del pueblo de Israel, pueblo de Dios.
Así habla en los días solemnes, los de la gran Pascua, cuando a miles de peregrinos pueden llegar sus palabras. Él ha venido para dar testimonio de la verdad. Los judíos, los dirigentes del pueblo, entendieron también su argumentación que andaban tramando quitarle la vida, porque no sólo violaba el sábado, sino que decía que su Padre era Dios, haciéndose así igual a Dios. Por lo cual Jesús les dijo: en verdad os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, si no lo viere hacer al Padre, porque cuanto hace el Padre, esto igualmente hace también el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo cuanto él hace, y le mostrará mayores obras que éstas para que vosotros os maravilléis, porque así como el Padre resucita muertos y les da vida, así el Hijo da vida a los que quiere. No os maravilléis de esto, porque llega la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán, los que hicieron el bien para resurrección de vida, mas los que hicieron el mal para resurrección de condenación. Mientras ellos callan, Él añade con la seguridad del que conoce su ciencia y su poder: mi juicio es justo, porque yo no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, y confirma su divina misión con el testimonio de Juan Bautista. Vosotros enviasteis embajada a Juan, y él dio testimonio en pro de la verdad. Yo, ciertamente, no necesito testimonio de hombre, mas digo esto para que vosotros os salvéis. Juan era una antorcha que ardía y brillaba, y vosotros, por un breve tiempo, quisisteis mostrar regocijo a la vista de su luz. Pero yo tengo a mi favor un testimonio superior al testimonio de Juan, porque las obras que el Padre me puso en las manos para que las ejecutase, estas mismas obras que yo hago, dan testimonio en mi favor, probando que me ha enviado mi Padre. Y el Padre que me ha enviado, él mismo ha dado testimonio de mí. Vosotros, empero, no habéis oído jamás su palabra dentro de vosotros, pues a quien él ha enviado, a éste vosotros no le creéis. Registrad las Escrituras, puesto que creéis hallar en ellas la vida eterna. Ellas son las que están dando testimonio de mí. Y con todo, no queréis venir a mí para alcanzar la vida. Yo no me pago de la fama de los hombres, pero yo os conozco, yo sé que el amor de Dios no habita en vosotros. ¿Y cómo es posible que creáis vosotros que andáis mendigando alabanzas unos de otros, y no procuráis aquella gloria que sólo de Dios procede? No penséis que yo os he de acusar ante mi Padre. Otro hay que os acusa, Moisés, en quien vosotros confiáis, porque si creyeseis a Moisés, también me creeríais a mí, pues él escribió de mí. Pero si no creéis lo que él escribió, ¿cómo habéis de creer lo que yo os digo? No cuenta el evangelista qué impresión produjeron estas palabras en los oyentes. Yo creo que más de uno bajó la cabeza porque se vio retratado en aquellas palabras encendidas del Maestro, aquellas palabras encendidas y piadosamente dolorosas que viven eternamente para atravesar el corazón de los incrédulos de todos los tiempos. Yo vengo en nombre de mi Padre, pruebo mi legación con milagros y vosotros no me queréis recibir. Otro cualquiera vendrá en su nombre propio, no traerá prueba ninguna, y a ese recibiréis vosotros. Yo no busco la gloria de los hombres, yo quiero vuestra salvación. Vosotros no queréis creer, porque no tenéis amor de Dios. Andáis mendigando alabanzas unos de otros, y no queréis venir a mí para alcanzar la vida. ¿Qué haremos para perderle? Regresó Jesús a Galilea después de su triunfo en Jerusalén. También allí le espían ahora los fariseos, y tienen dos nuevos encuentros con él. Quedan vencidos y conciben el propósito de los cobardes, matarle. Ocurrieron así estos sucesos. En aquel tiempo caminaba Jesús por unos sembrados en un sábado segundo primero, y sus discípulos, como tuviesen hambre, comenzaron según caminaban a coger espigas y a comer, restregándolas con las manos. Mas al verlo los fariseos dijéronle: Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad
y padeció hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en casa de Dios en tiempo de Abiatar, príncipe de los sacerdotes, tomó y comió los panes de la proposición y dio a los que con él estaban, lo que no era lícito comer a él ni a los que con él iban, sino a sólo los sacerdotes? ¿O no leísteis en la ley cómo los sacerdotes trabajan en el templo el sábado y no pecan? Pues dígoos que está aquí el que es mayor que el templo, y si supiereis qué es, misericordia quiero y no sacrificio, jamás condenaríais a los inocentes. Y decíales, el sábado se hizo por el hombre, y no el hombre por el sábado. Ellos no hallan lógica para esta réplica convincente. Él termina con una afirmación grandiosa. El Hijo del Hombre es dueño del sábado, que es como decirles, yo soy el dueño del sábado y dispenso de él a mis discípulos para que puedan trabajar en arrancar unas espigas que sacien su hambre de pobres. ¿Qué podéis decir en contra? He aquí la religión eterna reapareciendo, la religión del Espíritu que comprende e interpreta, la religión de la misericordia que alivia la carga cuando es sobradamente pesada. En lugar de una religión ininteligible y dura, la religión de la luz y del amor. Y para levantar sus almas hasta el autor de esta religión, Jesús ha pronunciado estas dos frases definitivas. Aquí está el que es mayor que el templo, yo soy el dueño del sábado. Así el Maestro Divino emplea sucesivamente y a veces al mismo tiempo el buen sentido, la indignación, la ironía, el milagro, para restituir en las almas la verdadera idea de la religión. Sus enemigos callaron, pero al cabo de algunos días volvieron a enfrentarse con él. Era también sábado, y Jesús enseñaba en la sinagoga. Había allí un hombre cuya mano derecha estaba paralítica. Los doctores y fariseos preguntaban a Jesús, ¿es lícito curar en sábado? Y estaban acechando a ver si curaba en sábado, a fin de tener un pretexto para acusarle. Jesús penetraba sus pensamientos y dijo al hombre de la mano paralítica, levántate y ponte en medio. Aquel se levantó y se puso en medio. Díceles Jesús, os voy a preguntar, ¿es lícito en sábado hacer bien o no? ¿Salvar una vida o no? Y continuó diciendo, ¿quién de vosotros teniendo una sola oveja, si en sábado se le cayese en un hoyo, no la agarraría y la sacaría fuera? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja, luego es lícito hacer bien en sábado. Ellos permanecieron callados. Jesús mirándolos con miradas llenas de ira y de tristeza, por el endurecimiento de sus corazones, dijo al hombre, extiende esa mano. Él extendió la mano paralítica y le quedó sana como la otra. Los fariseos se llenaron de furor, marcharon y tuvieron consejo enseguida con los herodianos para tratar todos juntos la manera de perder a Jesús. Todo el drama de Jesús. Sabiendo el que querían perderle, se retiró con sus discípulos hacia el mar, y en pos de él fueron muchos de Galilea y de Judea y de Jerusalén y de Idumea y de la Decápolis. Y al oír las cosas que hacía, vino a él una gran muchedumbre de los alrededores de Tiro y Sidón. Debió de ser aquella retirada una marcha triunfal. El mesianismo estaba desplegado por todas partes. El pueblo ardía de entusiasmo. Las turbas se arremolinaban alrededor de Jesucristo. Donde quiera que se presentase el Nazareno, se precipitaban los sanos a oír al joven maestro, los enfermos a tocar al misericordioso taumaturgo, los demonios a sujetarse y postrarse ante el Señor omnipotente. Le oprimían, le empujaban hasta el mar, dicen así los evangelistas. Advirtió a los discípulos que se le pusiese una lancha para que la turba no le oprimiese, porque como sanaba a muchos, se le echaban encima todos, deseando tocarle cuantos tenían enfermedades. Le presentaron todos los enfermos cogidos de varias dolencias y tormentos, y los que tenían demonios y lunáticos y paralíticos. Él los curó a todos, pero les mandó que no le descubriesen. De manera que así se cumplía lo que estaba dicho por el profeta Isaías. He aquí mi siervo, a quien he elegido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré en él mi espíritu, y él anunciará el juicio a las gentes,
No reñirá ni clamará, nadie oirá gritos suyos por las plazas, las naciones pondrán en él sus esperanzas. Aquí está compendiado todo el drama de Jesús. El Padre Celestial le presenta a los hombres y dice por medio del profeta: Este es mi servidor, este es mi elegido, este es mi amado. Yo le he ungido por mi Espíritu Santo para que anuncie a las gentes la verdad y la salvación. Será tan misericordioso que el pecador más pecador no se perderá si acude a él. La caña casi rota no la acabará de romper. El pabilo que humea todavía no lo apagará. Jesús, por su parte, cumple el encargo que su Padre le confió. Ha sido enviado para traer consuelo a los afligidos y anunciar a los pobres el alegre mensaje del reino. Pasa haciendo bien y sanando a todos. El pueblo le sigue, el pueblo se le entrega. Las expresiones evangélicas tomadas en su conjunto son de un realismo y de un vigor impresionante. Su fama se divulgó por toda la región de Galilea, era elogiado por todos, todos le andaban buscando, toda la ciudad se había congregado a la puerta de su casa. Corrió su fama por toda la Siria, las gentes le buscaban y fueron hasta donde estaba él, y le detenían para que no se les fuese. Se lanzaban sobre él para tocarle cuantos tenían enfermedades. Dijo a sus discípulos que le dispusieran una barquilla para que la muchedumbre no le oprimiese. Jamás un hombre ha sido tan amado por el pueblo. Mas entretanto, los escribas y fariseos, llenos de furor, hablaban unos con otros qué harían de Jesús. Saliendo de allí se juntan con los herodianos ante sus enemigos irreconciliables y consultan contra él qué harían para perderle. Este es el drama de Jesús. El pueblo le ama, los jefes del pueblo quieren matarle.